buenas, ¿qué tal? 10 en punto de la mañana es la hora de conectar con la actualidad local en directo. Bienvenidos un día más a nuestra cita diaria en este martes 17 de febrero, martes de carnaval, segundo día de la semana y también segunda jornada de huelga de médicos, convocada esta semana contra la reforma del Estatuto Marco que regula las condiciones del Sistema Nacional de Salud. Piden un estatuto propio para el colectivo médico. En la jornada de este lunes ha tenido baja incidencia en atención primaria, solamente 3 facultativos siguieron el paro. En especializada no tenemos datos del IGESA, sí tenemos la información proporcionada por el sindicato médico, según el cual se ha cancelado toda la cirugía programada, solo se han realizado las intervenciones de urgencia. También se han visto afectadas consultas como las de oftalmología, otorrinolaringología, neurología y traumatología, además de la preanestesia. Hoy en Conectados seguiremos pendientes de esta segunda jornada de huelga. La Unidad de Salud Mental de Atención Primaria en Ceuta ha puesto en marcha un programa de bienestar psicológico que ofrece acompañamiento temprano, talleres grupales y coordinación directa con el equipo sanitario para ayudar a las personas que acaban de recibir un diagnóstico de cáncer. La iniciativa busca reducir el impacto emocional inicial, prevenir trastornos de ansiedad o depresión y garantizar una atención verdaderamente integral donde el tratamiento médico vaya de la mano del cuidado psicológico desde el primer momento. Hoy en Conectados hablaremos con 3 de las personas responsables de este equipo. El Consejo de Ministros aprobará este martes el incremento del salario mínimo interprofesional hasta los 1.221 euros brutos mensuales en 14 pagas. Son 37 euros más al mes. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, firmó este pasado lunes con los sindicatos y ante el rechazo de la patronal una revalorización de este salario mínimo equivalente al 3,1% respecto al anterior ejercicio. Una revisión al alza que beneficiará alrededor de 2 millones de trabajadores en toda España y que obligará a empresas y empleadores a abonarles una paguilla de hasta 43 euros en la nómina del mes de febrero. Hoy en Conectados buscaremos reacciones de sindicatos y Confederación de Empresarios a esta subida. Y además estaremos pendientes del martes de carnaval, de la petición por parte de la Junta de Personal Docente de intervención inmediata en los centros educativos de Ceuta y de ese informe, de ese dato que hacía público el Ministerio de Interior este lunes, informe quincenal de entrada de migrantes y cifra las entradas que están registradas por la policía en los últimos 15 días en 536, entre el 1 y 15 de febrero, 536 entradas de migrantes en Ceuta, en torno al millar 962 desde el 1 de enero, un 600% más que durante el mismo periodo del año anterior. Todo esto y mucho más de aquí a las 12. Primera parada, como siempre, en la Agencia Estatal de Meteorología. Y aquí tienen el panorama que nos espera este martes. Es de cielo poco nuboso, temperaturas que ascienden ligeramente hasta los 13 grados de mínima y los 18 de máxima. El viento sopla de poniente moderado. Diez de la mañana y 4 minutos. Este martes el Consejo de Ministros aprobará una subida del salario mínimo interprofesional que este 2026 llegará al 1.221 euros, 37 euros mensuales más, un incremento de 37 euros al mes con respecto al salario mínimo del 2025. Un acuerdo que ha sido aprobado y acordado entre el Gobierno central y los sindicatos, pero sin el apoyo de la patronal. Hoy buscamos reacciones tanto de los sindicatos como de la patronal en Ceuta. Comenzamos con Comisiones Obreras, Edificio Sindical. Alicia Urbano, buenos días. Muy buenos días, Susana. Pues para buscar esa reacción, para buscar esa valoración, estamos con Ángel Lara, con su secretario general. Muy buenos días, Ángel. Buenos días. ¿Cómo valoramos esta subida que hoy se aprueba?
Bueno, agridulce, porque es verdad, es una subida. El salario mínimo interprofesional para 2026, como todos sabéis, va a pasar a 1.221 euros, con carácter retroactivo desde el 1 de enero, con lo cual las empresas van a tener que abonarle a los trabajadores del todo completo todo el mes de enero y lo que llevamos de febrero. Y es bien, es un paso positivo, es una subida, pero desde luego totalmente insuficiente. Con 1.221 euros debemos de tenerlo como un salario de referencia, un salario de partida para toda la negociación colectiva, pero desde luego en esto tenemos que avanzar muchísimo más porque es un salario, viendo cómo está el IPC, como la subida del IPC, la subida de la vivienda, la subida de los transportes, de la cesta de la compra general. Vemos que una persona, ya no una familia, sino una persona difícilmente puede subsistir y llegar a final de mes, es decir, trabajar para no llegar a fin de mes con tan solo 1.221 euros. Como digo, es un salario de referencia, pero tenemos en esta materia que avanzar muchísimo más. Como herramienta tenemos la negociación colectiva, con lo cual a este incremento del salario mínimo profesional en la negociación colectiva tendremos que, evidentemente, aplicarle o luchar porque tenga una subida digna para los trabajadores. Nos comentabas antes que, a pesar de que no hay datos oficiales de Ceuta, no afectará a un número muy grande de trabajadores, ¿no? Afectará a aquellos que no tengan convenio colectivo. Evidentemente, vamos a ver, la subida afecta fundamentalmente a las clases más humildes, a aquellos trabajos y trabajadores temporales, en concreto en sectores como pueda ser hostelería, como pueda ser comercio, y fundamentalmente donde no tengan una negociación colectiva. Hay muchos trabajos que no están amparados por una negociación colectiva, con lo cual se supone que afecta a estos colectivos más vulnerables. Tenemos datos ahí a nivel nacional, pero tampoco son estimaciones que van desde aproximadamente 1,5 millones de trabajadores hasta los 2,5 millones. Todavía no hay cifras concretas. Y a nivel local se estima que la afectación sea poca. ¿Por qué? Pues por una sencilla razón. En Ceuta, por desgracia, pesa mucho el sector público. Quiero decir por desgracia porque es una ciudad donde estamos viendo día tras día, donde grandes empresas, tenemos recientemente el caso de la empresa Atlas que abandona Ceuta, ¿no? Es decir, grandes empresas afincadas en Ceuta se van yendo y va cogiendo cada vez más peso el sector público. El sector público está por encima de este salario mínimo, con lo cual la afectación que pensamos que va a tener es pequeña, ¿vale? Y hay actividades donde están protegidas por el convenio colectivo. Sí hay datos, es verdad que son muy antiguos, que datan del año 2020, sobre la afectación que tuvo fundamentalmente en el sector de la limpieza de las empleadas de hogar, donde sí afectó aproximadamente solamente en este colectivo a 2.000 trabajadores. A día de hoy no hay ninguna fuente oficial que nos diga que nos den un dato concreto. Entendemos que la afectación aquí no va a ser como en otras partes del Estado, va a ser algo menor por lo que estoy diciendo, por el gran peso del sector público. Desde comisiones consideráis que hay margen para seguir incrementando ese salario mínimo interprofesional, ¿no? ¿Y hasta qué medida? Bueno, vamos a ver, si vemos la subida, representa con respecto al año anterior un 3,1% y en el entorno europeo estamos a la media más o menos entre los países. En el sector europeo hay tres tipos de países con salarios mínimos bien diferenciados. Los que llegan a 1.000 euros, los que llegan a 1.500 euros y los que sobrepasan estos 1.500 euros. Nosotros, España, se sitúa en la banda intermedia y se sitúa en la banda intermedia porque aquí no se hace como en otros países de la Unión Europea, que se pagan en 12 mensualidades, sino aquí son en 14. Por eso son 1.221 euros. Desde luego tenemos que avanzar más, por lo que he dicho. Vamos a ver, si es que esto es bien sencillo. ¿Puede una persona, o mejor dicho, puede una familia subsistir con 1.221 euros? Con lo cual, como refuerzo esta situación, vamos a ver, lo que tenemos que seguir avanzando. Este es el pistoletazo de salida, este es un salario de referencia, pero por encima de esto hay que crecer sí o sí, porque hoy por hoy es inviable vivir con estos sueldos, que nadie pueda tener una vida pues normal, ¿eh? La Carta Social Europea recomienda llegar a un 60% más o menos, ¿no?, del salario medio. Evidentemente, como mínimo, pero también tenemos la subida tan atroces que hemos tenido del IPC en estos últimos años, donde ha hecho, desde luego, inviable el subsistir con estas cantidades. Pues muchísimas gracias por la valoración de Comisiones Obreras, Ángel. Muchas gracias a ustedes.
Pues, Susana, esta valoración hacen desde el sindicato. 1.221 euros es un salario aceptable como referencia, pero sin embargo sigue siendo muy insuficiente para el coste de la vida actual. Pues gracias, Alicia. A ver si podemos seguir buscando reacciones tanto al otro sindicato, UGT, como a la Confederación de Empresarios y la patronal aquí en Ceuta sobre el impacto que puede tener esta subida. Y de la búsqueda de reacciones, en este caso desde el edificio sindical, a esa subida del salario mínimo interprofesional en 37 euros al mes hasta los 1.221 euros, nos vamos a las inmediaciones del Hospital Universitario a buscar, pues, o a seguir haciendo seguimiento de esa huelga, segunda jornada de huelga de médicos esta semana en contra de la reforma del Estatuto Marco y también la incidencia que está teniendo. En la jornada de este lunes conocemos que en atención primaria pues ha tenido un seguimiento de 3 facultativos, mientras que en atención especializada el principal impacto ha sido la cancelación de todas las cirugías programadas, según informa el sindicato médico. Raúl Llamas, muy buenos días. ¿Cuál es el ambiente que se respira hoy en las inmediaciones del Hospital Universitario con respecto a la huelga y al impacto que está teniendo en las consultas? ¿Qué tal, Susana? Buenos días. Pues efectivamente, bueno, hay para todos los gustos. Hay gente que nos dice que le han atendido perfectamente y personas como una de las que acaba de pasar ahora mismo por aquí, que dice que tenía cita en neumología ahora, que incluso traía pruebas desde fuera realizadas en la península y que le han dado cita nada más y nada menos que para el mes de junio. Como bien decías, esta es la segunda jornada de huelga. Hay que recordar que son 5 semanas divididas en los meses de febrero, marzo, abril, mayo y junio. En este lunes no tenemos datos oficiales de Ingesa, que no nos lo ha facilitado, pero sí podemos decir que, por ejemplo, según el sindicato médico, como bien recordaba, se suspendía la actividad quirúrgica programada si se hacía la urgente y que también afectaban a consultas externas de especialidades como otorrinolaringología, oftalmología, neurología, traumatología o preanestesia. Un sindicato médico que también se quejaba de que los servicios mínimos establecidos por el Ingesa eran a su juicio abusivos porque, según decía, triplicaban el número de efectivos ordinarios y normal en un día cualquiera. Y también otra de las críticas del sindicato médico era que el Ingesa había designado a profesionales que no disponen de régimen de guardias, lo cual a su juicio supone una restricción del derecho a la huelga. Así que, como te decía Susana, bueno, en primaria tú sí recordabas esos 3 médicos que hacían huelga este lunes, 3 médicos en 3 centros de salud, o sea que la media no sale a 1 por cada centro de salud. Y como bien decías, hemos pulsado el ambiente esta mañana aquí en la puerta del hospital. Eran personas que salían a primera hora de la mañana de su cita, eran citadas algunas a las 8:30 de la mañana, y hemos encontrado para todos los gustos. Y si te parece, Susana, vamos a escuchar los testimonios que hemos recogido aquí a las puertas del hospital. En un principio no, teníamos un par de radiografías y se ha hecho perfectamente en el tiempo y forma, correctamente todo bien. Mire, no me ha afectado porque hoy he venido y he entrado y no me ha pasado nada. O sea, he tenido mi cita, que es oftalmología. ¿Todo bien? No, la verdad es que no. La verdad es que a nosotros no nos ha afectado para nada. Vamos, tanto el urólogo como en la extracción de sangre, todo bien. La verdad es que sí. No me ha afectado para nada. O sea que ha tenido su cita bien y todo bien. Sí. Me ha afectado, pero lo veo lógico, por lo que están luchando ellos también. No puede ser que trabajen más de la cuenta y que no tenga ningún beneficio, ¿no? Cada uno lucha por lo que sabe que es su trabajo, ¿no? ¿Por qué dice usted que le ha afectado? ¿Por qué? Le ha afectado por la espera, no me he encontrado el cirujano que no se encuentra también, hay una demora, después que de mitad que no venga no puede asistir, ¿sabes? Sí, a mí sí me ha afectado, porque yo estoy trabajando y he tenido que traer a mi hijo a la consulta y nada, me entero de que no hay consulta, que se ha suspendido. Pues de momento no me afecta en nada, no. No, he tenido una radiografía y me ha atendido a los 10 minutos. No hay ninguna, yo he tenido mi hora y la puntual, sin problema. Bueno, seguiremos pendientes de este segundo día de paro y de huelga de médicos de esta semana. Ya saben que hay convocada una huelga indefinida de 1 semana por mes hasta el próximo mes de junio. Seguimos hablando de sanidad, en este caso de atención psicológica, de salud mental y oncología. ¿Por qué?
Porque recibir un diagnóstico de cáncer no es solamente un acto médico, es un antes y un después en la vida de cualquier persona que recibe esa noticia. Ansiedad, miedo, incertidumbre, emociones intensas que si no se acompañan adecuadamente pueden afectar incluso al propio tratamiento. En Ceuta, la Unidad de Salud Mental de Atención Primaria ha puesto en marcha un programa de bienestar psicológico que ofrece acompañamiento temprano, talleres grupales y coordinación directa con el equipo sanitario para que ningún paciente transite este proceso en soledad. Y hoy nos acompañan 3 de las profesionales responsables de esta iniciativa pionera para explicar cómo funciona y qué impacto puede tener en la calidad de vida de los pacientes oncológicos. Saludamos a Carolina Biondi, psicóloga de Atención Primaria de Ingesa. Muy buenos días. Hola, buenos días. Saludamos Susana. también a Paola Pozo, psicóloga de Atención Primaria de Ingesa. Muy buenas. Buenos días. Y saludamos también a Malika Benaísa, enfermera de Atención Primaria de Ingesa. Muy buenos días a todos. Carolina, ¿cómo surge esta necesidad o esta idea de poner en marcha esta iniciativa? Bueno, la iniciativa surge en principio de la Dirección Médica de Atención Primaria como mejora de la calidad, con el objetivo de incorporar intervenciones grupales, psicosociales, de forma temprana, nada más recibir el diagnóstico, y con una visión de humanizar o del trato humanizado dentro de la salud a los pacientes oncológicos. Nosotros, que formamos parte del equipo de salud mental, pues nos pareció una idea de bastante peso y un proyecto muy interesante, y porque trabajamos en el día a día en terapia individual con pacientes oncológicos y sabemos el impacto emocional que genera esta situación, como tú has dicho, un antes y después de ese proceso, ¿no? Este proyecto está avalado por la evidencia científica, que los estudios oncológicos, psicooncológicos, la psicología clínica, las guías internacionales recomiendan que, o se sabe que este tipo de reacciones emocionales tan fuertes, si no se comienzan con una temprana atención, pueden derivar a complicaciones en salud mental, a una menor actitud proactiva del paciente, a una peor adherencia al tratamiento y, en definitiva, lo que se persigue es una mejor calidad de vida. Fíjense que la semana pasada, con motivo de una charla, organización de la Asociación Española contra el Cáncer, en la que participaban diferentes administraciones, instituciones y también una paciente oncológica que pasaba por este plató, pedía o reivindicaba esa figura, la necesidad de tener a un psicólogo al lado justo cuando se recibe esa noticia por el impacto psicológico que tiene. ¿Cuál es el impacto que se encuentran ustedes en vuestro día a día, el impacto psicológico de un paciente cuando recibe esa noticia? Claro, tenemos que entender que el recibir un diagnóstico de cáncer es, por supuesto, un evento altamente estresante, ¿no?, en la vida del paciente, y que, por supuesto, va a ir acompañada de una mezcla de emociones intensas, ya puede ser ansiedad, miedo, incertidumbre, sintomatología depresiva. ¿Qué ocurre? Que, por supuesto, hay que normalizar esa reacción emocional. Entendemos que es frecuente y bueno, lo importante es poder acompañar desde un primer momento, ¿no?, en el proceso oncológico al paciente. Si no actuamos desde ese primer momento, cabe la posibilidad de que todo ello pueda cronificarse, ¿no? Entonces, uno de nuestros objetivos, además de que haya una adaptación emocional desde ese primer momento del diagnóstico, también es poder evitar y actuar desde la prevención para que no surjan esa sintomatología clínica grave que pueda influir también en la calidad de vida del paciente y en la adherencia al tratamiento. Claro, es una intervención y un apoyo interdisciplinar desde distintas disciplinas. Malika, ¿por qué es tan importante intervenir desde el primer momento? Porque eso, bueno,
Es importante porque eso va a mejorar la adherencia terapéutica, porque cuando el paciente se siente escuchado, acompañado, ¿no? El diagnóstico de cáncer es verdad que provoca en un principio una tormenta de emociones, ¿no? Es una explosión y todo esto, pues el poder actuar en esos comienzos, pues si el paciente entiende desde el primer momento lo que le está pasando, que entienda también que esas emociones son una respuesta normal, ¿no? al diagnóstico tan impactante que le acaban de dar, esto va a favorecer muchísimo la adherencia al tratamiento y, por consiguiente, una mejor calidad de vida. Carolina, ¿cómo se están organizando o cómo están organizados los talleres y qué se trabaja en cada uno de ellos y en cada sesión? Los talleres, el programa consta de 2 líneas de actuación. Una primera línea son los talleres psicoeducativos vivenciales, que están dirigidos a grupos reducidos, entre 8 y 10 personas, con el diagnóstico de cáncer. Sería una intervención semanal, son cuatro talleres, y en cada uno de los talleres pues se irían abordando diferentes intervenciones. En el primer taller se aborda, la presentación, el conocernos, son totalmente voluntarios, ¿no? Los pacientes eligen ir, y totalmente compatible con la psicoterapia individual. En el primer taller se abordaría el impacto emocional del diagnóstico, como han dicho mis compañeras, esa tormenta de emociones que no sabe cómo reconducirla, validar esas emociones y esos sentimientos, darle una escucha activa y, sobre todo, y cosas muy importantes, el que cada persona sea proactiva, es decir, que coja las riendas en la medida posible del proceso por el que va a vivir. ¿Qué aporta el formato grupal, Paola, frente a una atención individual en este tipo de casos? Hemos elegido el formato grupal un poco por toda la evidencia, ¿no? que se ha visto que hay en relación a este tipo de procesos. Por supuesto, como ha dicho mi compañera Carolina, la terapia individual es compatible y, por supuesto, también aporta muchísimos beneficios, pero claro, trabajamos desde la dinámica grupal creando un espacio seguro, ¿no? En el que comparten momentos, experiencias. También entendemos que no solamente vamos a hablar de la enfermedad, sino vamos a entender que esto va a ser un proceso de aprendizaje para la persona, ¿no? Dejando a un lado también esa etiqueta de paciente oncológico. Se ha visto que el escuchar experiencias vivenciales de otras personas, el cómo gestionan los efectos secundarios del tratamiento, puede provocar también un concepto de autoeficacia percibida que va a hacer que el paciente pues también se vea capaz, ¿no? de llegar a esos puntos y también en relación a lo que estamos comentando, la adherencia al tratamiento y el sentir que hay personas en tu situación, ¿no? Claro, se hace un poco de comunidad, ¿no? Que también el buscarse el apoyo entre unos y otros. Exacto. Se establecen su red social. Es otro de los objetivos también. Y se habla en este programa de herramientas concretas como el termómetro del malestar o la rueda de las emociones. ¿Cómo ayudan realmente o emocionalmente al paciente? Pues estas herramientas son una forma... Es una herramienta visual donde el paciente, a través de colores o de emoticonos o de dibujos, pues eso le ayuda a expresar la emoción que siente en ese momento, ¿no? Y eso ayuda un poco a intervenir sobre las emociones. Han señalado en varias ocasiones la evidencia científica en la cual está basada este programa. ¿De qué manera influye? ¿Cuáles son los resultados de poner en marcha programas de este tipo? ¿De qué manera influyen en el bienestar emocional de los pacientes y en la adherencia al tratamiento? Claro. La estructura de los grupos no son aleatorias, sino que nos estamos basando
en los estudios psico-oncológicos, en los estudios de psicología clínica, en las teorías de afrontamiento del estrés. Entonces llevan una estructura determinada, que ya hay una evidencia, que hay unos trabajos de investigación que están poniendo de manifiesto que tras esta intervención temprana, grupal, con estas estructuras, los pacientes adoptan vivencian el proceso de una forma que se relacionan mucho mejor con el personal sanitario, con su familia, dentro de su círculo social, que están más comprometidos con el tratamiento o con los tratamientos a los que se tienen que someter, y en definitiva el bienestar emocional lo que genera una mejor calidad de vida, porque lo que estamos haciendo es trabajar de forma interdisciplinar la parte biomédica con los aspectos psicológicos, porque el proceso el proceso de cáncer no es solo un proceso físico, sino que también es un proceso que afecta a toda tu psique. Claro, Claudia, ¿y cómo, Paola, cómo influye el bienestar emocional? Si es que influye, ¿tiene algún tipo de impacto tener un buen bienestar emocional para el efecto del tratamiento médico? Claro, al final volvemos un poco a esas evidencias, ¿no?, que estamos mencionando constantemente, y se indica que el bienestar emocional está va acompañado de una mayor comprensión de todo el proceso oncológico, y por supuesto esto va a provocar una mayor adherencia y por tanto unos mejores resultados del tratamiento. Entonces, claro, en los talleres incluimos varios aspectos, también el plan de autocuidado, otros conceptos en los que se intenta hacer como un conjunto de factores que puedan estar influyendo, por un lado la parte más física, por otro lado la parte emocional y por supuesto la parte social, ¿no? El identificar esas redes de apoyo y el cómo comunicar a nuestros seres queridos y a nuestras personas el cómo nos sentimos. Insistimos, es un programa multidisciplinar en el que por un lado están en contacto con el Servicio de Oncología del Hospital Universitario de Ceuta. ¿Cuál es en este caso el papel de la enfermería? Bueno, el papel de la enfermería pues sería un poco, pues, igual que mis compañeras, el acompañar desde el primer momento al paciente. También vamos a utilizar una serie de test o de cuestionarios que vamos a usar en las primeras sesiones, ¿no?, para ver un poco en ese momento cómo se sienten, o para intentar buscar o captar si hay sintomatología ansioso-depresiva, y todo esto luego a la larga pues también nos va a servir para ver la evolución, ¿no?, de los pacientes. Eso por un lado. Luego también las enfermeras en general podemos intervenir pues en ayudar a estos pacientes oncológicos a elaborar su propio plan de cuidado, ¿no? Pues dando consejos sobre una alimentación saludable, sobre higiene del sueño, que también es muy importante en estos pacientes, o incluso a la hora de hacer ejercicio físico, que sea algo adaptado, ¿no?, a la situación o en el momento en el que se encuentre el paciente. ¿Y cómo puede un paciente llegar a este programa? ¿Tiene que tocar él a la puerta? ¿Se le ofrece el programa una vez que tiene el diagnóstico de oncología? ¿Cómo se llega? Como te he mencionado antes, hay una intervención grupal y otra línea de actuación de coordinación y de interrelación con otro tipo de profesionales. La puerta de entrada pues sería a través del servicio de oncología del hospital universitario, o bien a través también de su médico de familia, que es el que lleva todos los procesos
de salud del paciente. Es un protocolo muy ágil y muy dinámico. No es bastante rápido. Desde la experiencia de su día a día, ¿cuál es el estado de la salud mental en Ceuta, Carolina? El estado de la salud mental ¿Cómo en estamos? Ceuta. Pues no es... sí que es verdad que tenemos un volumen grande de pacientes o de personas que asisten a pedir ayuda, pero no es una salud mental. Yo creo que se mueve en la media. Además, yo creo que favorece también el hecho de que las listas de espera no son excesivamente largas. En psicología, por ejemplo, se están dando citas en menos de 15 días, entre unos 10 días. Ahora también, antes éramos 2 psicólogos, se ha aumentado la plantilla y eso hace también que podamos mejorar la calidad asistencial y las intervenciones. Ahora somos 4, 2 psicólogos que atienden a infantil y 2 a adultos. Cuando pasar de 2 a 4, pues la verdad que también ayuda a mejorar bastante la calidad y los tiempos de prestación a las personas. También trabajamos en nuestro equipo, bueno, aparte de enfermería, con trabajador social, que recurrimos para cualquier problema, porque muchas veces hay determinadas alteraciones psicológicas que vienen provocadas por motivos sociales y no disponemos de esos recursos, pero el trabajador social sí que lo orienta a dónde pueden buscar ese tipo de ayuda. Y luego con otro tipo de otros compañeros profesionales, que son los psiquiatras, que también tenemos una buena interrelación profesional. Apoyo interdisciplinar desde distintas áreas. Trabajamos en equipo. Carolina Biondi, muchísimas gracias por compartir con nosotros, por presentarnos este nuevo programa que se pone en marcha desde Atención Primaria para atender el área de la salud mental en pacientes oncológicos. Y también le damos las gracias a Paola Pozo, psicóloga de Ingesa, y a Malika Benaisa por compartir con nosotros, insistimos, este espacio dedicado a la salud mental y a la oncología. Gracias. Muchas gracias. Buenos días. Gracias. Y nosotros nos vamos ahora a 10:33, seguimos en el edificio sindical, hablamos ahora con la Junta de Personal Docente, que exige tanto a la Ciudad Autónoma como al Ministerio de Educación una intervención urgente en los centros educativos, en las infraestructuras, en los edificios de los centros educativos de Ceuta. Alicia Urbano, muy buenas de nuevo. Muy buenas, Susana. Advierten de graves deficiencias estructurales que afectan tanto a la calidad de la educación como al riesgo que supone para los alumnos. Estamos con Trinidad Mejías, con la presidenta de la Junta de Personal Docente, para que nos hable sobre esta situación. Muy buenos días, Trinidad. Buenos días a todos y a todas. Reclamáis un plan urgente, ¿no?, en todos los centros educativos, tanto colegios como institutos. Reclamamos exigimos que se cumpla ya lo que llevamos reclamando desde no sabemos cuándo. Esta situación es una situación que tienen que acometerla de una vez, tanto una administración como la otra. Porque aquí el problema está en que los centros no han tenido las reparaciones que tenían que hacer. El mantenimiento no se le hace a los centros, ni por parte de una administración ni por parte de la otra. Y después de la situación que hemos estado viviendo, los estados de alarma y todas las lluvias que han venido cayendo, que llevamos desde más de 2 meses, esto lo están sufriendo los centros. Entonces, lo que queremos es que se priorice las reparaciones que tienen que hacer en todos los centros, tanto de primaria e infantil como de secundaria, y que además se haga con la emergencia, con la urgencia que hay que hacerlo, y no dejarlos ahí en el tiempo cuando les toque.
Y, por supuesto, que lo hagan con la eficiencia que tienen que hacer las reparaciones. Entonces, por parte de la Dirección Provincial, nosotros, después del último estado de alarma, hemos estado visitando como Junta de Personal, hicimos rondas de llamada por todos los centros y aquellos que vimos que había una mayor emergencia aún, estuvimos presentes, visitamos para ver cuál era la situación y de ahí me dirigí a la Dirección Provincial, hablé con el director provincial, en ese momento hablé con la persona que lleva el arquitecto y me enseñó todo el proyecto, todo el plan que tenía elaborado, habían visitado, incluso con fotos, todas las reparaciones que son necesarias. Con la consejera también hablé, con la consejera de la Ciudad de Educación, y me dijo que me tendría informada de lo que iban a hacer. Hasta ahora no tengo conocimiento, salvo por lo que ha salido en prensa. Por parte de la Dirección Provincial, que es lo que corresponde a los centros de secundaria, el informe está enviado ya al Ministerio y ahora resulta que claro, ahora un técnico del Ministerio tiene que venir a ver si efectivamente el informe que ha hecho la Dirección Provincial es correcto. Vamos, me parece que es demencial. Eso es el resumen. Eso es intolerable, eso no se puede permitir. Estas reparaciones tienen que acometerse ya. Y por parte de la ciudad recibimos la información por la prensa que sí, que hay un dinero que se ha solicitado, que se supone que se va al gobierno, que se supone que es para repartir entre todas las deficiencias que ahora mismo hay en cantidad de edificios de la ciudad y entre ellos incluyen a los centros educativos. Me parece muy bien que sea para reparar todos los desperfectos de la ciudad, pero es que, señores, los centros educativos acogen a más de 13.000 alumnos y alumnas. Aparte de los docentes y el resto de personal, trabajadores y trabajadoras que están ubicados en esos centros durante la mayoría del día. Todos los días del año menos sábados y domingos y vacaciones. Es que estamos hablando de una cantidad de personas que a diario están dentro de esos centros que yo creo que no tiene comparación con ningún otro colectivo ni con ningún otro edificio. Entonces, eso es prioritario. Y, por supuesto, hay también destinado, en un principio, antes de todo esto, había destinado 2 millones de euros para reparar los daños que ya se sabía que tenían los centros de primaria y los centros de infantil que competen a la ciudad y no sabemos si es que ahora esos 2 millones ya no se van a utilizar o si es un incremento lógico que habría que hacer para todos los desperfectos que ahora han acontecido después de esta lluvia, esta situación. Entonces, la situación, nosotros lo que queremos ahora mismo es que tanto una administración como la otra actúe con la urgencia, con la prioridad y con la eficiencia que tienen que hacer para reparar estos centros, porque esto es prioritario. Y es lo único que queremos. No queremos otra cosa. Y lo que exigimos, claro, porque no nos vamos a quedar cruzados de brazos. ¿Teméis que la situación en la que se encuentran muchos centros afecte al desarrollo de este curso académico? Por supuesto, está afectando ya. Es que si tú en un aula tienes que estar dando clases, lloviéndosete una pared, lloviéndose por las luces, vamos a ver, eso ahora cuando seque, eso ahí crea hongos, crea moho. Hay ya centros y hay ya aulas que tienen ese moho, esa humedad, y que es que en algunas incluso están cerradas porque no se pueden utilizar. En los institutos pasa exactamente lo mismo. Hay departamentos, hay zonas, aulas, hay de todo que tienen moho, que es que es algo que estamos hablando de situaciones de salud para las personas que están allí, docentes y alumnos y alumnas que están sufriendo esa situación a diario. Es un riesgo para los alrededor de 13.000 alumnos que tiene Ceuta, ¿no? Escolares, y más de 13.000, y para el profesorado. Claro, todo el colectivo, profesorado y luego personal laboral que trabaja también en los centros. No lo podemos olvidar. Es que por eso digo que estamos hablando de una situación que no es comparable con ningún otro edificio ni ningún otro lugar. Es que estamos hablando de unos edificios que tienen una antigüedad que ya por el hecho de los años que tienen encima, requerían un mantenimiento que no se le ha hecho y que se supone que se iba a hacer a raíz de lo que había sucedido con el Ramón y Cajal, y que ahora, además de esto, llueve sobre mojado, y nunca mejor dicho, porque es que sobre el problema que había, ahora hay otro problema añadido mayor. Entonces, yo creo que no hay que explicar mucho.
Si seguís sin recibir respuesta, ¿cuál será el siguiente paso? Pues tendremos que movilizarnos nosotros, lógicamente, como Junta de Personal, y movilizar a las familias, movilizar al colectivo. Es que esto no se puede permitir. Es que esto es un problema de todo el mundo, de la ciudadanía. Es que estamos hablando de más de 13.000 alumnos y alumnas, aparte de los docentes y el resto de personal laboral que trabaja en los centros. Pues desde aquí ese llamamiento, ¿no?, a la urgencia, esa exigencia de un plan de emergencia que se actúe ya, Susana. Piden más inversión por parte de las dos administraciones y sobre todo que se garantice la seguridad de los alumnos y la calidad educativa de este curso escolar y de los próximos, por supuesto. Pues muchas gracias, Alicia. Seguimos en conexión para que nos pidas paso cuando tengas más reacciones, informaciones, testimonios e imágenes que mostrarnos. Nos acercamos a las 10 de la mañana y 41 minutos de esta conexión de martes 17 de febrero y vamos a hablar ahora de una cooperación humanitaria, de una intervención humanitaria. El epidemiólogo y médico del Hospital Universitario de Ceuta, Julián Domínguez, ya ha regresado a Ceuta tras participar en el dispositivo de emergencia desplegado en Mozambique para hacer frente a las graves inundaciones que han afectado al país africano. Durante su estancia formó parte del equipo español de respuesta técnica coordinado por la Agencia Española de Cooperación Internacional, trabajando sobre el terreno en la prevención de brotes, control epidemiológico y acceso seguro al agua potable. Hoy nos acompaña para contar cómo ha sido la experiencia y qué es lo que se ha hecho en esa intervención humanitaria. Doctor Julián Domínguez, muy buenas. Hola, buenos días. Buenos días, muchísimas gracias por atendernos. Recién llegado a la ciudad y ha incorporado a su labor en el Hospital Universitario de Ceuta, en el servicio de medicina preventiva. Cuéntenos cómo ha sido esa labor humanitaria en la que ha participado. ¿Qué es lo que se han encontrado en Mozambique después de esas terribles inundaciones? Bueno, pues nos hemos encontrado, como nos pasó en el año 2018, pues un país devastado en gran parte, con muchísimas, vamos a decir, extensiones de tierra que están cubiertas por el agua, con gente utilizando el agua en cualquier sitio e incluso donde mismo se lavaba la ropa y bebían de esa misma agua, ¿no? O se bañaban, o utilizaban pozos de agua, la mayoría salobres, en la zona que estábamos nosotros, que es en la zona de la provincia de Gaza, que tiene pues una cercanía al río Limpopo y por tanto una gran extensión de tierra pues cubierta por el agua todavía, y por otra parte una destrucción masiva, por ejemplo, de los centros de salud, habían gran parte destruidos, ¿no? Nos hemos encontrado también pues eso con una gran cantidad de gastroenteritis y sobre todo un repunte de malaria tremendo, ¿no? Era cuestión de que casi en una población de 12.000 habitantes, de 15.000 habitantes, que era Hokwe, donde estábamos en Hokwe, pues había hay unos 10 casos diarios de malaria. A eso hay que unirle pues toda una zona de asentamientos de desplazados que llegan pues a unos 20.000 aproximadamente. En definitiva, nos encontramos pues a gente intentando pues sobrevivir a las situaciones que les ocurren pues cada cierto tiempo, ¿no? Porque hace unos 20 años estas mismas inundaciones ocurrieron, ¿no? Y bueno, no han sabido o no han podido o no han querido pues tomar las decisiones de pues hacer pistas suficientes o espacios suficientes. En definitiva, pues una situación pues algo dramática, ¿no? Usted formaba parte del equipo STAR, coordinado por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. ¿Cuál ha sido la labor del equipo STAR y dentro del equipo STAR la suya propia, como epidemiólogo? Bueno, yo era el único sanitario, porque el epidemiólogo se dedica pues aparte de hacer una labor también de médico de los propios componentes, que en este caso eran 15 en total,
y además de la medicina del trabajo y la profilaxis y la prevención en los miembros del equipo, lo más importante pues era de cara a la población, por una parte, el determinar la situación de salud, o sea, esto que estaba comentando antes, cómo era la situación de salud y si había algunos brotes de enfermedades diarreicas adicionales o de cólera, como ha sido el caso en gran parte de Nampula y en las zonas más al norte, justo donde estábamos nosotros. No hemos tenido casos de cólera, pero sí en los pueblos de alrededor. La labor era de contacto con los epidemiólogos locales y también determinar, bueno, si en la población estaba existiendo algún brote más adicional, haciendo el estudio a su vez de, sabiendo lo que teníamos en ese momento, si nuestra potabilización de agua iba a mejorar la situación de salud, como así ha sido, ¿no? Lógicamente, con la reducción de enfermedades diarreicas, pues al poco de utilizar agua suficientemente tratada y no solamente clorada, sino potabilizada en el sentido más estricto de la palabra, ¿no? Después, además, pues colaboraba con los logistas potabilizadores, no vamos a decir, con las personas encargadas de eso, que son voluntarios principalmente del SUMA de Madrid y de los bomberos de la Comunidad de Madrid y del Ayuntamiento de Madrid, que son voluntarios también de la ECID, para la determinación de coliformes y de coli en el agua que se potabiliza, para que esté siempre dentro de los límites tanto físico-químicos como microbiológicos de un agua potable, ¿no? En definitiva, pues ha sido una experiencia maravillosa, ¿no? Porque el dar agua potable, yo creo que si cualquiera de los que nos escucha piensa que que le podría pasar que no tuviera agua para beber suficientemente tratada o incluso para lavarse, ¿no? Para tal, sino que era agua que está en el exterior, pues solo pensarlo yo creo que a más de uno se nos ponen los pelos de punta. Y lo más bonito de todo, que creo que hemos hecho, es que se ha formado a una serie de personas locales para que ellos sigan llevando la planta potabilizadora que se ha donado de forma completa a esa población, ¿no? Para que sigan teniendo agua potable hasta que sean capaces ya de descontaminar sus pozos y de volver a utilizar pues el agua que utilizaban anteriormente, pero ya de una forma clorada, tratada físico-químicamente y también con determinaciones bioquímicas y microbiológicas. Y además también el contacto con los sanitarios locales, que algunos hacen una labor, la verdad, que maravillosa, ¿no? Increíble, que puedan solucionar algunos problemas pues de la manera que los solucionan, ¿no? Intentando pues determinar no solamente las situaciones que ocurren en el agua, ¿no? O sea, aprendiendo a hacer cuestiones microbiológicas y además a solucionar el problema de que enseñar a la gente de educación sanitaria a las personas para que sean capaces ya a partir de ese momento de hacerlo ellos en sus sitios. Todo eso es una labor muy difícil de hacer en una población tan poco formada y con tanto analfabetismo, ¿no? En este caso. ¿Cuál ha sido el mayor reto técnico o sanitario al que se enfrentó el equipo STATS? Bueno, pues el reto principal ha sido para los logistas, sobre todo, ¿no? Ha sido muy difícil el conseguir potabilizar el agua, sobre todo en las primeras 24 horas costó muchísimo porque es un agua la que se utilizó que estaba muy llena de sulfatos, ¿no? y de otras sustancias, con lo cual había que intentar flocularla, o sea, que quedaran las sustancias mediante la adición de componentes para la potabilización para que cayeran, que una vez que flocula toda esa suciedad se va quitando, ¿no?
y primero se sedimenta, luego se hace un filtrado inicial, pues eso ha sido muy difícil y costó mucho el primer día pues intentar ponerla a punto, porque si se la cloraba, si se la trataba demasiado, ya se pasaba de cloración. O sea, fue un reto técnico que consiguieron solucionar todo el personal de logística, que se asentó en una empresa de acuicultura que se llama Papá Pesca, ¿no? Y que está en Chocué, ¿no? También al lado, en una población cercana, ¿no? A unos 3 kilómetros de donde nosotros estábamos, un poco menos, unos 2 kilómetros de donde estábamos nosotros, porque nosotros estábamos en el mismo pueblo de Howe. No había otra ubicación para podernos, ya que muchas zonas estaban inundadas. Eso por un lado. Y después también el contacto con los epidemiólogos locales también es un reto, porque, claro, ellos están pues intentando desplazarse de un asentamiento de desplazados a otro, y bueno, pues fue difícil contactar con los epidemiólogos de la OMS y con los locales también. Pero bueno, lo conseguimos hacer. Sí, ¿cuántos días duró esta cooperación internacional, esta labor? Esto va a durar dura este mes completo, desde primeros de febrero, desde el 1 de febrero, que es cuando yo marché para allá, hasta el 27 de febrero, pero ya en esta segunda rotación el grupo que nos ha relevado se dedica básicamente a la formación de los locales, del personal local que se ha contratado expresamente durante esos días hasta el día 27, para que a partir de ese momento ellos se queden a cargo de la planta potabilizadora. En algún rato de esta conversación, de esta charla, hemos visto algunos de los vídeos en un ambiente un tanto festivo. Interpreto que la situación ahora mismo es bastante más optimista o bastante mejor de la que se encontraron al llegar el 1 de febrero. Sí, bueno, en algunos de esos vídeos pues estábamos en un puesto administrativo y una de las funciones de ese puesto administrativo es la recepción del registro civil de los nacimientos, de las bodas y de las defunciones, ¿no? Entonces, cuando pasaban por allí, pues normalmente nos saludaban, ¿no? En este caso, por ejemplo, es una boda, ¿no? Es una boda. Es una boda que en ese momento llegaba. O sea, con eso queríamos, yo os lo mandé también para que veáis que la gente, a pesar de todas las circunstancias y de pasar hambre y sed, ¿no? Bueno, pues también quieren sobrevivir y seguir adelante, ¿no? Y en este caso, pues esas son las damas de honor de la boda. Pero vamos, eso es irrelevante. Eso fueron 10 minutos en los que estuvimos allí y fuimos expresamente a pedirles permiso para grabar. ¿Qué experiencia profesional y personal se trae de vuelta de Mozambique? Bueno, pues muy dura, ¿no? Otra vez, Mozambique sigue siendo un país pobrísimo. Mozambique sigue siendo un lugar de malaria y se declararon 10 millones de casos, de una población de 38, 39 millones de personas pues también el ver la muerte, ¿no? y la enfermedad, pues sobre todo por malaria cerebral en niños o por cólera en algún caso, pues bueno, esto es tremendo, ¿no? Es tremendo, eso por una parte, ¿no? Y por otra parte también, bueno, pues a nivel personal sigue siendo un reto seguir intentando hacer estas cosas, ¿no? Siempre cuando viene uno de una cooperación, pues tiene dos sentimientos. Uno, vienes bastante tocado, ¿no?, de ver las barbaridades que ves por allí, pero por otra parte luego hay que reconocer que dar agua a miles de personas y fabricar cientos de miles de litros de algo que es sustancial a la vida, ¿no?, sustancial a nuestra calidad de poder estar viviendo de una forma normal y tener una sanidad pública normal, ¿no?, y unos medios normales, pues te hace repensar y decir que aquí a veces nos quejamos por cosas banales, ¿no?,
o porque, no sé, he perdido una cita o porque no me ha visto el médico, pero en Hopewell no hay médico, no hay médico para 15.000 personas y trasladarte hacia otro sitio es dificilísimo, ¿no? Nos vinieron algunas personas, ¿no?, a consultar, pues por ejemplo con miocardiopatías o con alguna otra enfermedad grave y bueno, hicimos intentar redirigirlos hacia donde pueden atenderlos, que es por ejemplo hacia Shai, que era la zona más cercana, y otras personas fueron personas que lo habían visto ya especialistas, pero que en ese momento no les iban a ver por las inundaciones, porque todo estaba colapsado, ¿no? Eso es lo que uno aprende, ¿no? Que es que no sabemos lo que tenemos hasta que lo perdemos, ¿no? Y ahí pues hay que reconocer que somos unos grandes privilegiados vivir en el mundo occidental, vamos a decir, desarrollado, al menos todavía. Eso sigue siendo así. Nos ha contado en líneas generales cuál ha sido su labor en esta cooperación internacional, pero también ha trabajado en otras, como afianzar tiendas por un ciclón que pasaba precisamente este fin de semana por Madagascar y que tocaba Mozambique. Se hace de todo en este tipo de cooperaciones. Ese ha sido el remate, ¿no? Que cuando nos veníamos en ese momento apareció un ciclón justo entre Madagascar y Mozambique, y en esos días pues hemos tenido que intentar afianzar el campamento como hemos podido. Al final se decidió las tiendas bajarlas, desmontarlas, pero dejarlas fijadas al suelo y irnos a una casa cercana que nos cedieron, que es el puesto administrativo, a la oficina mientras tanto, ¿no? Y bueno, no pasó nada grave, ¿no? Más allá de un viento y una lluvia potente. Pues, doctor Julián Domínguez, muchísimas gracias por conectar con nosotros una vez más, en este caso para contarnos su experiencia personal y profesional en esta cooperación internacional, y también por su labor en primera línea de acción humanitaria internacional desde Mozambique. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros, y yo animo también, porque dar este ejemplo es para que la gente más joven se anime, y también a la ciudad autónoma, que podría en un momento dado pues tener, como tienen otras instituciones a nivel nacional, de participación, por ejemplo, haciendo el convenio con la ECID, con el cual podrían participar, pues no sé, nuestros bomberos, nuestro personal sanitario y nuestra consejería. Eso también estaría muy bien y podría ser un reto. ¿Cuántas personas participaron en el equipo STARS? En este despliegue, 15 en el primer grupo y unos 10 en el segundo grupo. Este es un desplazamiento, se llama Aquastar, y es exclusivamente para la potabilización de agua y el análisis epidemiológico. Y coordinado por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Doctor Domínguez, muchísimas gracias. Un placer, como siempre. Nada. Y participamos en la DANA en su momento también. Yo no, pero otros miembros de la Aquastar. Un saludo. Un saludo, muchas gracias. A vosotros. Continuamos, en este caso, conectando con nuestros compañeros. Alicia Urbano nos pide paso desde el edificio sindical. Seguimos buscando reacciones a la subida del salario mínimo interprofesional hasta los 1.221 euros. Son 37 euros al mes más que en el 2025, y queremos buscar reacciones, conocer a cuántas personas puede afectar esta subida, y en este caso para UGT si es suficiente o no. Comisiones Obreras decía en las primeras conexiones de la mañana que le parecía insuficiente. Alicia Urbano, muy buenas de nuevo. ¿Qué le sugiere esta subida a la secretaria general del sindicato UGT? Pues Yolanda Aparicio la valora muy positivamente. Son 37 euros más mensuales, 518 anuales. Vamos a hablar con ella, que nos lo va a contar mejor. Susana, muy buenos días, Yolanda. Buenos días.
¿Cómo valoráis este incremento? Bueno, pues lo valoramos positivamente, como ya has dicho tú, puesto que ya es una senda que llevamos de 8 años de subida del salario mínimo interprofesional y creemos que para los trabajadores que son los más débiles del sector del mercado de trabajo, como son, por ejemplo, los sectores de hostelería, el sector de limpieza, el sector comercio, que son los que cobran menos, sobre todo también le afecta muchísimo a mujeres y a jóvenes, pues entonces ellos son los más favorecidos con esta subida de salario mínimo. Nos hubiera gustado que, por supuesto, la patronal también hubiera estado firmándola, pero desde el 2016 la patronal no firma estos acuerdos, por lo que el Real Decreto tendrá que ser rubricado por el Gobierno, salir publicado y a partir de ahí, pues entonces se podrá hacer esta subida con efectos retroactivos, como saldrá luego publicado, del 1 de enero de 2026 y tendrá que ser efectiva en la próxima nómina, esos 37 euros mensuales y el atraso del mes de enero. ¿Desde UGT consideráis que es una cuantía suficiente para afrontar el coste actual de la vida? No, porque estamos muy por debajo de lo que marca todavía la Carta Social Europea. Pero bueno, como está el coste de la vida, sabemos que la cesta de la compra ha subido mucho más. Entendemos que estos 37 euros no van a aliviar mucho los salarios de estos pequeños, ¿no?, trabajadores que están con esos salarios tan bajos. No, pero sí ayuda un poquito más, por eso cada año tenemos que ir subiendo pues ese 3%, 3,1, 3 con algo, que entendemos que no llega a nada, porque la cesta de la compra no te la alivia para nada. Entendemos que todo está subiendo mucho más que lo que sube un salario mínimo. Los beneficios empresariales están por el 13%. Imagínate, 13%, el desfase es grandísimo. Ya es hora de que se reparta la riqueza entre todos, y entre todo es los trabajadores y los empresarios con su riqueza, porque esa riqueza es gracias a que los trabajadores echan sus horas de trabajo y tienen que ser bien remunerados, como lógicamente tiene que ser. ¿Hasta cuánto debería subir el salario mínimo interprofesional, Yolanda? Sí, según está en la media europea, tendría que estar en un 60% de lo que estamos hablando. El salario estaría en 2.000 y algo de euros, sí. Entonces, no vamos a llegar, pero es que tendríamos que hablar de todo, ¿no? Todo, porque no es solamente un salario mínimo. Estaríamos hablando de otras ciertas condiciones que tendrían que mejorarse, igualarse a lo que es la media europea. Hay mucho camino todavía por recorrer, no solamente los salarios, sino estamos hablando de otras condiciones que tendrían que mejorarse para que nos pudiéramos igualar a nuestros compañeros y nuestros vecinos europeos, ¿no? Pero bueno, poco a poco, todo el camino se andará. Lo que sí es verdad que llevamos 8 años de subida de salario mínimo, el mundo no se ha caído, a los empresarios no les ha pasado nada y como dicen, sí, bueno, hay grandes empresas y autónomos que le cuesta mucho trabajo. Bueno, pues precisamente un compañero nuestro de USTA, Eduardo Abad, pues salió diciendo que ya el 80% de los autónomos están pagando por encima del salario mínimo interprofesional, de esta subida de salario mínimo, con lo cual son los que están contratando, pues contratan a lo mejor a familiares, contratan a pequeños, tienen un trabajador, tienen 2 trabajadores y están pagando por encima, con lo cual no les está pasando nada, no se le va a hundir el negocio porque le paguen lo que le tienen que pagar. Y volvemos otra vez a decir que este es el salario, luego están pagando horas extraordinarias y las horas extraordinarias se pagan uno y pico de remuneración, o sea que no tienen que pagarse. Primero hay que pagarla, cosa que no se está haciendo, y luego que se pagan por encima del coste de la hora, 1 hora y media, 1 hora 25, lo que coste, ¿no?, y un límite de horas extraordinarias, cosa que se está haciendo bastante mal. Eso, la Inspección de Trabajo tendrá que poner cartas en el asunto. Nosotros siempre que podemos y pedimos desde a nivel nacional, en las reuniones que vamos, que refuercen la Inspección de Trabajo en inspectores, en personal también, pero en inspectores, que son los que tienen que estar en la calle vigilando esta serie de problemáticas que están ocurriendo en las empresas. ¿Por qué? Porque tiene que hacerse, si tienen necesidad de trabajadores para que echen horas extras, pues que contraten más trabajadores, y si eso va tan bien para que hagan esas horas, es porque el negocio no va tan mal, ¿no? Ese 13% de beneficio empresarial, pues mira, ahí lo tienes, porque el negocio está yendo bien. No lloremos tanto con que las cosas va fatal para no poder subir 37 euros mensuales. ¿Tenéis cuantificado más o menos a cuántos trabajadores podría afectar este incremento actual en Ceuta? Sí, estamos hablando de unos 2.000 y pico de trabajadores ahora mismo, los que tenemos así en alta. Es verdad que a nivel nacional en Ceuta es muy difícil hacer ese tipo de mediciones, 2,5 millones a nivel nacional, pero en Ceuta lo que sí el tanto por ciento que podría afectarle, estamos hablando del 30% de los trabajadores. Exactamente, sí te digo que por sector estaríamos en el sector de hostelería, comercio, limpieza de edificios, los sectores más bajos, de los que están cobrando pues por encima lo justo del salario. Por ejemplo, los periodistas. Ustedes, por ejemplo, no porque correspondéis a una empresa pública, pero el resto de los periodistas están ahí con el salario mínimo
juntándole unos complementos. Lo que sí es muy importante también que dejar claro es que cuando salga el Real Decreto, va a salir el Real Decreto y parece ser que va a salir para que estos complementos que se juntan junto con el salario no sean complementos absorbibles, que luego te quedes con un salario igual, que no se te note para nada que ha habido una subida. Entonces, eso parece ser que la ministra ha dicho que va a quedar muy claro para que esos complementos no sean absorbibles, para que no, ¿vale? Para que eso no sea... Diga, ¿dónde está el salario? ¿Dónde me ha subido los 37 euros? Sí, ¿no? para que los 37 euros que nos suben no se nos descuenten de otros complementos. Ahí está, que no se han absorbido por la misma nómina. Entonces... ya. Pues muchísimas gracias por tu valoración, Yolanda, siempre dispuesta. Muchas gracias a vosotros. Pues, Susana, esta es la valoración que hacen desde UGT, una valoración muy positiva, aunque aún hay un largo camino por recorrer. También la valoración de la patronal en Ceuta y también la de nuestros contertulios. Estamos con la línea abierta, Alicia. Gracias. Abrimos la tertulia 11 y 5. Vamos a buscar también la reacción de nuestros contertulios de hoy. Antonio Gil, muy buenas. Buenos días. Saludamos también a Joaquín Guzmán, muy buenas. Hola, buenos días. Y a Jesús Palenzuela, muy buenos días. Buenos días, Disculpadme Susana. que también tenemos hoy martes de carnaval. Martes de carnaval que nos lleva ahora hasta el colegio Las Adoratrices con una fiesta de los 80. Raúl Llamas, estás en tu salsa, ¿no? ¿Qué tal, Susana? Sí, buenos días. Pues estoy en mi salsa, inmerso en la maravillosa década de los 80. Estamos, como bien dices, en el Colegio de las Adoratrices. Estamos con una de las maestras de infantil de 5 años. Ella es Luz María Cantero. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Contero. Contero. Yo sabía que me iba a equivocar. Bueno, cuéntame, ¿cómo surge toda una fiesta de carnaval de los años 80? Cuéntame. Pues todos los años hacemos alguna temática y dándole un poco de vueltas así, algo para que la secundaria también pudiese entrar en esta temática, porque claro, disfrazarlos a lo mejor de fruta como el año pasado pues es mucho más complicado que los más mayores quieran. Entonces se le ocurrió a una compañera la idea de la temática de los 80, la pusimos en marcha y bueno, pues la verdad que ha resultado, porque los trajes los hay en internet, en las tiendas, en cualquier sitio pones temática de los 80 y te sale de todo. Así que ha sido un éxito. Se ha disfrazado todo el cole, ¿no? Desde infantil hasta cuarto de la ESO. A cuarto de la ESO, todo el colegio se ha disfrazado, incluidos los profesores. La verdad que ha habido muy buena participación por parte de todo el colegio y han venido los padres también, hemos hecho un pequeño pasacalle y luego ahí en las gradas pues cada curso está explicando el trabajito que había hecho, que era un invento de los años 80 y explicarlo a los demás y una canción. Explícanos ese invento. Creo que tienes a tu lado un alumno que nos puede explicar ese invento que habéis hecho, ¿no? Bueno, yo tengo el de mi curso, que es el reloj digital Casio de los años 80 con calculadora. Y bueno, este es Eimen y él lo puede... Hola, buenos días. Hola. Explícame el invento. El invento es el reloj digital de los años 80. Y también se puede hacer sumas, se puede hacer muchas cosas con él. Restar, hacer muchas cosas. ¿Y qué pasó con los profesores que en los años 80? Que los profesores que también se dieron cuenta de este invento. ¿Y qué hicieron en los coles? En los coles no dejaban ni calculadoras ni relojes. Un gran invento, no cabe duda. Un gran invento. Ha habido de todo, la Nintendo, el teclado, me parece a mí que había algo de internet también por ahí. Bueno, pues la década de los 80 da para mucho. La verdad que fue una época importante de inventos. Ya por último, Luz María, enséñanos tu atuendo de los años 80 por si hay alguna persona que se quiera disfrazar. Espérate ahora cuando mi compañero nos enfoque, porque claro, habrá muchas personas que se quieran disfrazar de los años 80. ¿En qué consiste un atuendo de los años 80? Vente aquí, por favor. Aquí, venga. Ahí, venga, enséñale a la cámara cómo se disfraza uno de los años 80. Yo lo he mirado todo así por internet, aunque más o menos tenía una idea.
la verdad que si tú lo pones te sale el look entero, te sale de la camiseta, te sale los guantes, te sale el legging, los calentadores. Dios mío, los calentadores de los años 80. Sí, que llevaba Iván Asarre. Sí, es muy del estilo de Iván Asarre, aunque hay otros estilos, por ejemplo Nizar lleva otro estilito de los años 80 que también vale. Han venido algunos punkis también, lo que pasa es que se han quitado las pelucas, hace mucha calor y ha habido un poquito de todo. Pues muchas gracias por acogernos en esta macro fiesta de los 80, que lo paséis muy bien. Muchas gracias a vosotros por venir. Gracias. Bueno, Susana, pues nos despedimos desde la década de los 80. No cabe duda de que cualquier tiempo pasado, sin duda, fue mejor. Bueno, esa es tu opinión, ¿no? No, esa es la verdad, esa no es mi opinión, esa es la pura verdad. Has vuelto, insistimos, en tu salsa, has vuelto a los 80, aunque sea en clave de carnaval, Raúl Llamas, por unos minutos y nos has transportado nosotros también en este viaje al pasado. Seguimos en contacto, Raúl, pide paso. Vale. Continuamos y así, en clave de tertulia, y voy a comenzar preguntándole a Joaquín. Bueno, pues, ¿qué le parece a él esa subida del salario mínimo interprofesional hasta los 1.221 euros? Son 37 euros más, brutos más, en 14 pagas, una subida que ha sido aprobada por los sindicatos y el Gobierno, pero sin el apoyo de la patronal. Hemos recogido ya las reacciones de comisiones obreras y UGT aquí en Ceuta y estamos a la espera de tener también la de la Confederación de Empresarios. ¿Cómo ves tú la subida? Hombre, yo la veo una subida moderada, por mucho que a la patronal no le guste. Yo siempre aspiraría a más. Si va uno a comprar a diario, puede ver uno que cuando el salario mínimo empezó a subir en estas 6 veces u 8 que ha subido desde que está Pedro Sánchez, desde el 2008, pues un cartón de huevo salía por 1,20 euro y ahora vale 3,50. Y un litro de aceite, y eso que ahora está bajando, que valía una garrafa de 5 litros, la comprabas por 10 euros, pues ahora te cuesta 15. Y estoy hablando de productos básicos. El pan de 0,80 que valía en el 2018, ahora vale 1,45, casi el doble. Por lo tanto, y esos son los productos básicos. No me meto en productos, lo digo porque yo soy de los que voy a los supermercados. Yo he comprado castaña este año a 9 euros el medio kilo de castaña. 9 euros. Por lo tanto... ¿Medio kilo? Medio kilo de castaña, 9 euros. Y 18 euros un medio kilo de cerezas. Sin ir más lejos, en un supermercado no de lujo del Corte Inglés, sino en el Covirán, que es el que tengo al lado de mi casa. Por lo tanto, esta subida no puedo llamarla más que una subida justa y ecuánime, y animo a que sea con los empresarios o no, en una bonanza económica como la que existe ahora mismo, que llevamos unos años creciendo muchísimo, siendo la economía que más crece de la Comunidad Europea, pues a que se sigan subiendo los sueldos de los trabajadores, que aún con los 1.221 euros de salario base no tienen para vivir. Justa o más concretamente, literalmente positiva, es la valoración que hace el sindicato UGT para comisiones obreras. Sin embargo, es una subida aceptable pero insuficiente. ¿Qué te parece a ti la subida de 37 euros brutos al mes en 14 pagas? 1.221 es el salario mínimo para este 2026, Antonio. A mí también me parece insuficiente. Si además tenemos en cuenta la trayectoria que tenemos de subida de precios, pues nos damos cuenta que esta subida pues parece casi insignificante, dado que no todo el mundo va a cobrar 1.200 y pico de euros, porque la jornada, quien no tenga jornada completa va a estar por debajo de eso, ¿no? Y eso no da para vivir. No da para vivir los 1.221 euros, cuanto más aquellos que tienen jornada parcial, jornada reducida, ¿no? Y no a todo el mundo le va a afectar, porque en el momento en que está un poco por encima de esta subida ya no le afecta esta subida. O sea, ahí hay una franja en la que para los que está dirigida
esta subida que sí le va a suponer algo, ¿no? Pero en esa idea de necesidad que tenemos los españoles de converger con la media europea, estamos a mucha distancia todavía de la media europea, ¿no? Y esa es una meta que tenemos que tener como sociedad, y ya no digo las organizaciones sindicales, ¿no? que están en su papel de insistir en esa demanda, ¿no? Aquí en Ceuta, aquí mismo, nos encontramos, voy a aprovechar la oportunidad, en la que los empresarios de Ceuta se niegan a negociar el convenio colectivo de comercio. Y llevamos 7 años, 8 años, 10 años, y no. Y es una necesidad. Están en ello. Están en ello arrastrando los pies. Y eso es necesario levantarlo, eso es necesario realizarlo, es necesario porque esta política, y hablando de arrastrar los pies, rastrera, de no reconocer ese derecho a los trabajadores de ese sector, pues lo que hace es que los empobrece todavía más, porque una sociedad empobrecida empobrece a todo el mundo. Los únicos que ganarían en este caso pues serían empresarios sin escrúpulos, y eso yo creo que en este momento se debe superar. Y la negociación colectiva, que es un derecho de todos los trabajadores, se tiene que poner encima de la mesa ya en este sector tan importante para la economía, no solo de Ceuta, sino del país. El caso de Ceuta es porque se niegan a negociar el convenio colectivo. Jesús, ¿cómo lo ves tú, esta subida del salario mínimo interprofesional, innecesaria, justa, como decía Joaquín, o positiva, o insuficiente, como piensa Antonio? Es una medida que es positiva. Evidentemente toda subida salarial va a mejorar no solamente la calidad de vida del trabajador, sino va a proyectarse desde el punto de vista económico para el sostenimiento del país. Vamos a pagar más, ¿no? Por lo tanto, uno va a tener un mayor respaldo económico. Por lo tanto, es positiva, siempre es positiva, pero insuficiente. Es insuficiente porque no olvidemos algo muy simple, que a veces se nos pasa. Cuando compramos, como decía antes Joaquín, cuando compramos una cereza, o cuando compramos unos plátanos, o cuando compramos unos yogures, estamos pagando impuestos. Por lo tanto, esa subida de impuestos, esa subida del producto, tiene que ser equiparable a la subida del salario. Por lo tanto, en este sentido todavía nos queda mucho por recorrer. Como digo, es positivo, pero es necesario seguir trabajando y por supuesto una cuestión también de interés, ¿no? Que es que el Gobierno ha aprobado esta medida, pero la patronal en este caso no se encontraba en esa mesa de negociación. Yo creo que un partido como es el Partido Socialista, supuestamente acreedor, ¿no? Y que cree en el diálogo social, pues tendría que haber sentado tanto a los sindicatos como a la patronal para que se hubiera desarrollado de una forma mucho más holística, comunitaria, conjunta, pues en este caso esa subida, ¿no? Y que el Gobierno establezca una serie de parámetros, como digo, de la mano de los sindicatos y de la mano de la patronal, para que esta subida sea fija y pueda ir, conforme pasen los años, pues en aumento. Estamos en una ciudad en la que el tejido empresarial está basado fundamentalmente en microempresas. Antonio, ¿esta subida crees que pone en riesgo la contratación o la estabilidad laboral? No, para nada, no. Esa es una cantinela que se viene utilizando por parte de algunos empresarios, otros no. Me consta que la mayoría de los empresarios no piensan lo mismo. Todo lo que supone, además, hay en esta, yo no sabría cuantificar el número de afectados que hay en relación a este tema y a cuánto le supondría esa subida un incremento, ¿no? Pero normalmente están por encima de ese salario, con lo que para nada tiene que repercutirle al final al trabajador. Si escuchas las repercusiones que tienen en el tejido empresarial a los representantes de la patronal, pues te dirán que sí, que esto pone en riesgo, que esto pone en peligro, pero para nada, ¿no? Y el que quede excluido, como así se ve, de esta negociación a los empresarios es por la voluntad que tienen los empresarios de no aceptar esta subida, ¿no? Lo tiene que hacer el Gobierno, de forma de acuerdo con las organizaciones sindicales, que son las que
las que sí están de acuerdo. Los empresarios no van a estar de acuerdo en ningún tipo de subida y eso pues al final lo tiene que imponer el Gobierno por la vía del decreto sin participación de los empresarios. Joaquín, que te veo pensativo, ¿tú crees que puede influir en la contratación o en la estabilidad laboral, teniendo en cuenta que el tejido empresarial en Ceuta está muy basado en la microempresa? Hombre, hablar de Ceuta ya en concreto es más complicado. Yo estaba hablando antes a nivel nacional. Pero a pesar de que sea más complicado en Ceuta, porque es verdad que tenemos, no voy a decir décadas, pero sí años de bastante crisis, de bastante retroceso, nada más que hay que pasear por la ciudad para ver cómo se van cerrando cosas, pues aquí puede tener un poco más de incidencia, pero yo llamaría la atención a que el incremento, la subida, no es para que ningún empresario se arruine. Y los empresarios, enlazando con lo que decía Antonio, deberían ser más solidarios. El pueblo español ha sido solidario con ellos cuando la banca, pagamos miles de millones para que no se hundiera la banca. En todos los países del mundo, esa banca, una vez que han levantado cabeza, están reponiendo lo que se les dio. Sin embargo, aquí en España vemos ahora que el Santander, el otro y el de más para abajo están ganando miles de millones porque estamos en la cresta de la ola y ni uno ha devuelto ni un solo euro. Por lo tanto, insisto, la crecida no lo veo lo suficiente como para que sea una alarma para ninguna empresa. Te veo, ¿estás de acuerdo con Joaquín? Sí. Sí, hombre, claro, eso es así, ¿no? La solidaridad que se reclama, pero además es una solidaridad que va a repercutir sobre los propios empresarios. Yo siempre decía, lo decía porque este tipo de temas salía de forma muy recurrente en el Consejo Económico y Social, decía que en una calle una calle comercial, si tú le pagas un poco al que vende televisores, pues le merma la capacidad de comprar en la tienda donde vende ropa y donde vende zapatos. Y si el de los zapatos cobra poco, pues no se puede tomar café en la cafetería. Tiene que haber un equilibrio. Y en este momento, en la sociedad española no están las cosas equilibradas, ¿no? Hablaba Joaquín, la banca está obteniendo récord histórico. ¿Y cómo te explica que puedan tener récord histórico y eso no se repercuta en la sociedad en general? Pues debe de hacerse, ¿no? Porque ya, como bien ha dicho Joaquín, no hicimos cargo de la deuda, los españoles salvamos la banca. Bueno es que, llegado el momento, ellos pues tengan ese detalle con el pueblo, con los que los salvamos a ellos. Al final se trata, estoy totalmente de acuerdo con lo que dicen los compañeros, se trata de ver una oportunidad, entender que tiene que ser una oportunidad la subida salarial. O sea, al verlo como algo positivo, como algo, porque al final la economía es un concepto dinámico, es un concepto móvil, por lo tanto, todo aumento, toda subida salarial va a repercutir de manera directa o indirecta en la propia comunidad, en la propia ciudad. Por lo tanto, habría que planteárselo al empresario como eso, como una oportunidad para tanto a nivel individual, para el propio empresario, como para el propio trabajador y, por supuesto, enmarcado en ese contexto social, porque al final nos movemos en eso. Si es que en 1.221 euros... ¿Es que se puede vivir con 1.221 euros una familia? Eso es insostenible. Es que eso te tiene que llevar a esa reflexión. Eso es insostenible. Y si eso requiere, en algunos casos donde esto tiene alguna incidencia, requiere del esfuerzo, el pequeño esfuerzo que puede hacer el empresario, tiene que darlo por bueno, porque es que no da para vivir. Y si tú no tienes capacidad en un negocio para pagarle a tu empleado, eso es que a lo mejor ese negocio no tiene futuro. Cuando uno tiene una empresa, tiene un deber, tiene una responsabilidad cívica y moral, no se nos olvide, porque además de los aspectos individuales del propio empresario, que oye, no quita porque cumple y cubre un riesgo, ¿no? Cuando uno monta una empresa, da igual, con financiación pública, privada o público-privada, la que sea,
Pero entiendo ese riesgo, ¿no? Ahora también entiendo que cuando uno, como digo, tiene una empresa, forma una empresa y tiene a una serie de trabajadores a su cargo, efectivamente tiene una responsabilidad muy importante. El empresario tiene más problemas con las cotizaciones que con la subida de salario que pueda dar, ¿no? Bueno, pues vamos a preguntarle al empresario, bueno, no exactamente a un empresario en concreto, sino al secretario general de la Confederación de Empresarios de Ceuta, de la patronal de Ceuta, que está con Alicia Urbano. Muy buenos días. ¿Qué le parece a la Confederación, a la patronal ceutí, esta subida, este incremento del salario mínimo interprofesional? Pues con Juan Manuel estamos con el secretario general de la Confederación de Empresarios para ver qué les parece. Antes, fuera de cámara, pues nos comentaba que no se puede invitar con el dinero de otros, o sea, no se puede invitar y que otros paguen. Vamos a ver cómo nos lo detalla. Muy buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Pues sí, efectivamente, nosotros consideramos de que la dinámica en la que se está instaurando últimamente el proceso de decisiones en cuestión de negociación colectiva, creo que es un golpe precisamente a la negociación colectiva. Lo que se ha llegado es una imposición que no un acuerdo, porque están obviando una de las partes que realmente tiene que negociar. Estamos hablando que si obvian a los sindicatos en una decisión que tiene como principal actor al empresario, que es el que paga, bueno, realmente lo que estamos hablando es que el sistema se está destruyendo automáticamente. No olvidemos que el sistema de negociación colectiva viene recogido precisamente en la Constitución y, de hecho, el Estatuto de los Trabajadores establece quiénes deben participar en ese proceso. Cuando de una de las partes se intenta imponer una idea sin negociarla, lo que estamos hablando es que no hay una negociación, hay una imposición. Por eso digo que del sector empresarial entendemos que no comprendemos cuál es la dinámica que están siguiendo en este sistema de imposición del SMI. Desde el año 2016 creo que es que la patronal no firma estos incrementos. Si nos centramos en la cuantía, Juan Manuel, ¿qué os parece? Bueno, la cuantía, el SMI se ha aumentado, incluyendo en esta última subida, pues más de un 70%, es decir, más de un 70%. Si nos fijamos, por ejemplo, en la inflación en estos años pues ha subido en torno a un 23-24%, triplica la subida del SMI a la inflación. Hablamos de los últimos 8 años, ¿no? Sí, hablamos concretamente del año 2017, ¿vale? ¿Eso qué significa? Eso significa muchas cosas. Por una parte, unos costes desproporcionados a las empresas. Es decir, el coste salarial está subiendo, eso tiene un impacto directo en la creación de empleo y en la marcha económica. Además, se transmite una idea que consideramos que no es justa, es una idea de criminalizar constantemente al empresario. El empresario, la empresa, es el garante del sistema del estado de bienestar que tenemos. El empresario, gracias al empresario, podemos disfrutar de los servicios que tenemos hoy en día, porque pagamos nuestros impuestos y porque sostenemos a la sociedad, creamos empleo. O sea, somos una figura fundamental, no importante, fundamental. Entonces, ese constante ataque a la figura del empresario, de crear un enemigo porque, no sé, por cuestiones ideológicas tal vez, nosotros estamos totalmente en contra y creemos que debemos volver a la cordura y dejar que sean las empresas y los representantes sindicales los que negociemos este tipo de cuestiones, como siempre se ha hecho. Sí, porque un empresario lo que quiere es que sus trabajadores cobren bien, que su empresa vaya bien, que se gane dinero, pagar impuestos y que la economía sea sostenible, pero esta dinámica no genera eso. Esta dinámica lo que se hace es subir sin ningún rigor los costes salariales y eso tiene un impacto. ¿Teméis entonces que suponga dificultades para asumir estos costes salariales? Sí, vamos a ver. Quizás no siempre uno es consciente de la cantidad que supone para el empresario una subida de estas características. Si se sube el SMI, se ha subido un 3,1%. Quiere decir que ahora mismo un trabajador que recibe netos unos 15.000 euros netos al año, el empresario no está pagando 15.000 euros, está pagando más de 22.000 euros, 22.400 aproximadamente. Ese es el coste real para el empresario. Cuando se habla de que el empresario tiene que pagar más, no, el empresario ya paga más. Si se exige una obligación sin haberla consensuado y haberla negociado,
Lo que se está imponiendo es una barrera inasumible muchas veces a la empresa. Y luego con el agravante de que no se actúa para otros problemas que tenemos, como por ejemplo el absentismo laboral, que supone más de 35.000 millones al año para nuestros bolsillos, los bolsillos de todos, se los paga entre empresas y el sistema de seguridad social. Pero bueno, si tú aumentas los costes salariales y no actúas sobre problemas acuciantes que tenemos, como es el absentismo laboral, como es la baja productividad, lo que estamos haciendo es destruir el sistema productivo. Y es lo que estamos totalmente en contra. Nos tienen que dejar trabajar, empresarios y sindicatos, porque somos agentes sociales que legalmente tenemos esa capacidad y lo hemos demostrado durante muchas décadas. ¿Temen que pueda repercutir negativamente tanto en el empleo como en los servicios que se prestan? Sin duda. Sin duda, es decir, de hecho, a nivel de autónomos hay una tendencia preocupante porque no olvidemos que el autónomo es el principal afectado. Cuando se habla de que esos titulares populistas, de que las empresas tienen beneficios suficientes, que las repartan, bueno, hablamos de las grandes empresas, las multinacionales, que realmente son quienes tienen capacidad para hacer ciertas negociaciones a su nivel. Pero el tejido empresarial no son esas grandes empresas. El tejido empresarial real son los autónomos, pymes, micropymes, y nuestro tejido productivo está compuesto un 95, 98%, casi 99% en Ceuta, de ese tipo de empresarios. Eso tiene un impacto inmediato. De hecho, autónomos se han reducido un 12, un 13% en los últimos 7 años en Ceuta. Eso es inasumible para cualquier economía. A nivel nacional también está bajando el número de autónomos. El impacto es inmediato. Es inmediato. Lo que pasa es que seguimos con este discurso que yo insisto, pienso que es ideológico y que debemos desechar ya de criminalizar constantemente al empresario. La Carta Social Europea recomienda que el SMI esté en torno al 60%, ¿no?, de un salario medio. España se encuentra en la franja media. No sé cómo valoráis esto. Sí, ese es el objetivo que siempre se pide como objetivo deseable para subir el SMI. El SMI ya hace un par de años que superó en España ese baremo. En Ceuta estamos incluso un poquito superior y hay regiones incluso en que llegan casi al 70%, con lo cual tampoco tiene una justificación desde el punto de vista del objetivo de la Carta Europea. Es más, el Estatuto de los Trabajadores dice claramente que para subir el SMI se tienen que tener en cuenta criterios también de productividad, marcha de la economía, criterios que no se están teniendo en cuenta. Entonces, cuando tú incumples automáticamente la normativa laboral que rige en tu país por otras cuestiones diferentes, lo que estás haciendo es destruyendo el sistema. Y es lo que nosotros no estamos dispuestos a compartir en este caso. Pues Juan Manuel Parrado, secretario general de la Confederación de Empresarios, muchísimas gracias por su valoración. Muchas gracias. Pues Susana, esta es la valoración que hace la Confederación de Empresarios. Considera que directamente se está criminalizando a la patronal, al empresariado. Pues muchas gracias, Alicia, por traernos las reacciones tanto de sindicatos como de patronal a esta subida del salario mínimo interprofesional que aprueba hoy el Consejo de Ministros. Jesús, ¿qué valoración haces de la reacción, en este caso, de la patronal ceutí? Pues viendo la entrevista que se le ha concedido, ¿no?, en este caso al presidente, al secretario, bueno, pues no se trata de demonizar a nadie, no se trata de criminalizar ni muchísimo menos. Aquí de lo que se trata es de la generación de un diálogo social, de un diálogo que implica a todas las partes, al gobierno en este caso, a los sindicatos y por supuesto a la patronal, que se escuchen cuáles son sus reivindicaciones, porque comentaba el secretario que bueno, hay cuestionamientos muy importantes como es el absentismo laboral y la baja productividad, que el otro día leía algún dato que la verdad es que es un tanto escalofriante, ¿no? Por lo tanto, eso genera un coste para la empresa y bueno, son cuestionamientos que habría que poner sobre la mesa. Por lo tanto, ya digo, aquí no se trata de buscar culpables, sino simplemente de hablar, de dialogar y de buscar puentes de comunicación entre las diferentes partes, porque es lo que decía antes, o sea, al final la repercusión es tanto para el empresario como para el trabajador y por supuesto para la propia sociedad. Antonio, habla de criminalización de las empresas, que se está destruyendo el sistema al no haber estado la patronal en la negociación, también entiende que puede influir directamente en la contratación o la estabilidad laboral, también en la calidad de los servicios, y denuncia que se están poniendo barreras inasumibles a las empresas. Sí, esta cantinela
ya me suena a mí de otras manifestaciones por parte de la patronal. Parece ser que con estas declaraciones lo que hace es defender el hecho de que hayan salarios en nuestro país por debajo de los 1.221 euros. Es lo que está diciendo. Y al mismo tiempo, cuando reclaman el papel de la negociación colectiva, ellos se niegan a negociar con los trabajadores subidas salariales que estuvieran por encima de este salario mínimo. Con lo que no entiendo, bueno, sí lo entiendo, el hecho de que ellos reclamen a la vez la negociación colectiva. Cuando la tienen que ejercer no lo hacen. Y ya digo, sí, fruto de la negociación colectiva en tiempo y en forma, yo creo que de este tema no estaríamos hablando ahora mismo. Los salarios estarían un poco por encima o más por encima del salario mínimo interprofesional. Se queja de la intervención del Estado. Claro, estamos en una sociedad donde hay que regular las normas y hay que regular. Alguien se tiene que ocupar de que el trabajador perciba un salario digno, ¿no? Luego, por otra parte, la patronal española en general siempre tira del mismo manual. Es verdad que el absentismo es un problema y que hay que abordar fórmulas para evitarlo, pero basan la productividad en los bajos costes, siempre achacable al trabajador, cuando se sabe que la mayor productividad viene dada de la innovación y de la formación. En eso hay que basar la mejora del tejido productivo, pero no en los bajos costes. Yo le reclamo que se ponga inmediatamente a negociar aquellos convenios que llevan años y años esperando y que, de haberlo hecho, no se verían afectados ahora mismo por esta subida. Joaquín. Pues yo, como soy un poco el que estoy en el extremo, voy a decir que a lo mejor la Confederación de Empresarios lo que quisiera es una normativa sobre los trabajadores como la que ha puesto Milei en Argentina, que ha aumentado el horario laboral a 12 horas. Me calculo que a este señor representante de los empresarios le gustará más un horario laboral de 12 horas que uno de 8. Supresión de las vacaciones, darle las vacaciones cuando quieran el empresario y no cuando le pueda venir bien al trabajador, etcétera, etcétera. Yo lo que le diría a este señor, que es el representante, y al resto de los empresarios, que me consta que hay muchos que no hace falta que yo les diga nada porque lo saben, es que sean conscientes de que viven en un país europeo, de los que tienen más derechos sociales y en las que las personas se las mira como se merecen, y que entonces pues querer tenerlos sumidos en la pobreza no es decente. Es muy decente que ellos ganen mucho y que aquellos que por desgracia no tengan un negocio que les funcione bien del todo ganen un poco menos, pero que desde luego no sea nunca a costa de tener esclavizados a sus trabajadores, que son los que le crean la riqueza. Son las 11:37, estamos llegando al final, estamos pues dedicando esta primera parte de la tertulia a cifras, en este caso la del incremento en 37 euros al mes del salario mínimo interprofesional hasta los 1.221 euros mensuales en 14 pagas. Pero me gustaría también comentar con vosotros, antes de terminar la tertulia de hoy, Jesús, empezaríamos contigo, pues esa cifra, ese dato, ese informe quincenal de Interior que publicaba este lunes, pues el informe quincenal de entrada de migrantes, y cifra las entradas que están registradas por la policía, las que ya están registradas, en 536 entradas en los últimos 15 días, es decir, entre el 1 y el 15 de febrero, y en torno al millar, exactamente 962 desde el 1 de enero, un 600% más que durante el mismo periodo
del año anterior, del año 2025. Este es el dato del primer mes y medio, desde el 1 de enero hasta el 15 de febrero, dato oficial de entradas registradas por la policía que publicado el Ministerio del Interior. Es, como decimos, una cifra cercana al millar. Si nos centramos en los últimos 15 días, son 536. Supone un 600% de incremento sobre la misma fecha, las entradas de la misma fecha en el 2025, en la cual se registraron 137 entradas. Jesús, ¿qué lectura haces de este incremento del 600% en mes y medio? Bueno, pues la verdad es que son datos bastante preocupantes en cuanto al volumen de personas que llegan hacia las costas ceutíes, ¿no? Efectivamente, pues bueno, tenemos que entender que el fenómeno migratorio también influenciado mucho por los temporales que hemos tenido a lo largo de esta semana, pues evidentemente las personas que aprovechan esa situación pues lo hacen para poder cruzar hacia Ceuta, ¿no? Creo que ese podría ser uno de los elementos que hacen que el dato aumente, ¿no? La verdad es que más allá de cuestionamiento de cifras, ¿no? Hay que entender el fenómeno desde una perspectiva global, ¿no? Una perspectiva de conjunto. Y efectivamente esto es una cuestión de Estado. Esta no es una cuestión que se pueda resolver desde Ceuta o desde Melilla. Esta es una cuestión que pertenece al Gobierno de España y es el Gobierno de España quien tiene que, en este sentido, poner pues de manifiesto las medidas que considere oportunas y que no pasan por la exclusiva regularización de 500.000 personas sin asegurar una estabilidad en territorio nacional. Por lo tanto, es una cuestión de Estado. Me sumo también, o respecto a lo que he dicho, sumar que todavía la delegación del Gobierno no se ha hecho eco de las diferentes fenomenologías que se dan dentro del CETI. Igual, personas hacinadas, personas que están en situaciones pues muy negativas para ellas, para su integridad física, y bueno, pues todavía no, como digo, no hay a ese respecto pues ninguna intervención por parte del nuevo delegado. Así que bueno, una muestra más de que esto se deja, y necesita de políticas de Estado, de altura de miras y bueno, pues de proponer soluciones. Como digo, una cuestión que va a más. Antonio. Bueno, esto que el fenómeno de la inmigración en estado puro, aumentado por el incentivo último, requiere, yo voy a empezar por el final. El problema de la inmigración requiere unas políticas europeas que eviten este fenómeno. Evitando este fenómeno se evitan mafias, se evitan muertes, se evitan una serie de consecuencias que esto tiene, ¿no? Para eso yo sostengo que las Naciones Unidas a lo mejor tendrían que intervenir, y en aquellos países donde no existe democracia, no existe un gobierno estable, a lo mejor un protectorado de las Naciones Unidas daría cierta estabilidad a la población y se quedaría ahí. En el caso de, dicho esto, se hace absolutamente necesario que la comunidad internacional apoye a estos países para que estos flujos no se produzcan. A algunos con un nivel de exigencia mayor, como en el caso de Marruecos. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Bueno, porque ante el anuncio de la regularización, pues se produce el efecto llamada, y ese efecto llamada da como consecuencia este pico tan alto que se está produciendo ahora de entrada. ¿Crees que es efecto llamada por la regularización? Claro, a mí mismo me llaman, aquí había un marroquí que vendía calcetines, y al hombre, pues por ayudarle, pues le compraba alguna cosa, porque la familia vivía de eso y tal, y ahora ya no está aquí, y me llama inmediatamente, tenía mi número, me sorprendió, tenía mi número y me dice que qué tenía que hacer para estas circunstancias, y me manda un vídeo del presidente del gobierno en televisión marroquí con la traducción por debajo en árabe para que todo el mundo se entere de lo que se pretende en España. Bueno, pues eso produce esto.
En fin, a ver cómo se evita. Las leyes tienen que ser europeas, no pueden ser españolas. Joaquín. Bueno, yo ya prácticamente se ha dicho un poco en lo que decía Jesús. Yo creo que hay una parte de este aumento se debe a la coyuntura, es decir, ha habido 2 meses de un tiempo malísimo que de alguna forma ha facilitado el que que la frontera sea más permeable, como la propia Asociación de la Guardia Civil dice, que está un poco obsoleta, ¿verdad? Pero también al mismo tiempo ahí están las fotos también de al la mismo Asociación tiempo Unificada de la Guardia Civil con los desperfectos de la claro, al mismo tiempo tampoco se puede olvidar las precarias condiciones de vida que tienen la mayoría de los inmigrantes subsaharianos, porque otra cosa distinta es el marroquí, que se tira al agua, ¿verdad? Como este pobre hombre que la última noticia de 32 años que ha dejado a una viuda y a 3 huérfanos, ¿verdad? Pero hay muchísimos subsaharianos infraviviendo, como si fueran animales en los campos, en los bosques, en los pequeños bosques, sin infraestructura ninguna, que este temporal lo ha echado. Y entonces han buscado a la desesperada entrar, y por eso decía que una parte de ese aumento creo yo que es coyuntural, debido al mal tiempo, pero también no solamente el mal tiempo que ha permitido que entren, sino al mal tiempo que les ha echado de los lugares donde estaban malviviendo. Eso, por lo tanto, creo yo que con mejor tiempo y con más control bajarán. Pero vamos, no cabe la menor duda que la solución a este tema no es cuestión ni del buen tiempo ni del mal tiempo, ni siquiera de la frontera de la legislación española que de alguna forma haya podido llamarle, hacer efecto llamada, sino que eso es una política que debe hacer como mínimo la Comunidad Europea y que todo el mundo sabe en qué debe consistir. Debe consistir simplemente en darle en sus países a aquellos que buscan aquí. Ellos buscan aquí que, pues si se ponen enfermos, tener un hospital, y si tienen hijos que tengan una educación, que tengan oportunidades, y poder comer a diario. Y entonces, entre esas cosas, pues si nosotros somos capaces de gastarnos el dinero, me refiero a la Comunidad Europea o la comunidad internacional, para que en sus países puedan hacer eso, pues dejarán de venir, y si no, pues seguirán viniendo, porque cualquier ser humano que se precie de ello va a querer que sus hijos y su familia vivan lo mejor posible. Y ahí estamos viendo las instalaciones del CETI en ese garaje en el que, bueno, pues siguen alojadas más de un centenar de personas. Nos vamos en directo 11:46 hasta la playa de Benítez. Raúl Llamas, muy buenos días. Cuéntanos cuál es el motivo de esta conexión. Buenos días, Susana. Pues efectivamente estamos en la playa de Benítez y el motivo de esta conexión te lo resumo brevemente, y es que hemos tenido conocimiento de quejas de personas que pasean sus perros por aquí, por la playa de Benítez, porque al parecer hay un pequeño vertido de fuel de alquitrán que motivaba que las patitas de sus perros se manchaban, como decimos, de alquitrán. De hecho, alguno de estos dueños de mascotas, pues bueno, ha cogido las zapatillas, se le ha llenado de alquitrán y ha quedado totalmente inservible. Se han puesto en contacto con la televisión pública y nos hemos venido aquí para comprobar si es cierto que hay presencia de fuel en la playa de Benítez. Hemos encontrado en este espigón que tengo a mis espaldas, y supongo que estarás viendo en este momento las imágenes que ha grabado Carlos Verdugo con más nitidez. Hay presencia de toallitas empapadas de fuel. Un fuel que, como decimos, no se ve a simple vista, pero que, según nos comentan algunas personas que pasean sus perros por aquí, sí es perceptible en el momento en que coges, por ejemplo, una piedra y la lanzas y te manchas en las manos o el pantalón de fuel. Un fuel que podría deberse a 2 causas, por ejemplo, a un vertido procedente del mar que tenga su origen en uno de los barcos que habitualmente cruzan el estrecho, o también podría deberse a pérdidas en las conducciones de fuel en el muelle de Poniente. En cualquier caso, tengo que matizar y recordar que es
una pequeña presencia de fuel, apenas nítida a simple vista, con la cámara en primer plano sí se aprecia, y que en caso de que tuviese mayor consideración sí habría que hablar de, por ejemplo, de activar el plan de contingencia ante vertidos marinos. De hecho, nos hemos puesto en contacto con Capitanía Marítima para ver si sabía algo del tema, y textualmente ha dicho que no le consta la presencia de vertidos marinos aquí, vertidos de fuel en la playa de Benítez. En cualquier caso, Susana, pues ahí queda esa denuncia ciudadana de las personas que pasean sus perros por aquí, que de hecho en la tarde de ayer algunos tuvieron que ir a un veterinario muy conocido de aquí de la zona a llevar a sus perros con las patas manchadas de fuel. Así que, Susana, ahí queda esa denuncia ciudadana de la cual nos hacemos eco aquí en Conectados. Pues gracias, Raúl, por esa última conexión, en este caso desde la playa Benítez. Esperemos que no haya mucho más de lo que nos estáis mostrando en imágenes y que la situación se restablezca completamente en el menor tiempo posible, y que, bueno, desaparezca cualquier, aunque sea poco, desaparezca cualquier rastro de fuel en nuestras playas. 11:49, volvemos ya a modo de conclusión. Estabas mirando muy atento, Antonio, esta conexión. Sí, hombre, es preocupante que hayan vertido en las playas, es muy preocupante. Yo también quisiera decir, si me lo permite, Susana, que el consejero de Medio Ambiente tome nota y arregle esto pronto, y también aprovechar para que arregle nuestro árbol bicentenario. ¿Has firmado? Ya lo he firmado y lo he puesto en mi página para que la gente lo firme, y llevo bastante firmas para lo poco popular que soy. Pues yo no me he enterado de eso. Y entonces ese árbol no puede morir. Hay que decírselo al señor consejero de Medio Ambiente. El pino bicentenario del arroyo de Calamocarro, que tras las inclemencias meteorológicas pues ha perdido... Está medio caído. Eso no puede ser tan caro. No puede ser tan caro, y Ceuta se merece que ese pino siga vivo. Restablecer los principales daños que ha sufrido la ciudad. ¿Querías decir algo? No, que no, desconocía la cuestión de este árbol, y por supuesto que me sumo aquí públicamente a lo que piden los compañeros, que por supuesto vamos a cuidar nuestra flora. Ya pasó lamentablemente con ese árbol que había aquí en la zona de los Baños Árabes, ¿no? Creo que era un ficus, corregidme si me equivoco, no, un sauce llorón, un sauce llorón que había, y que lamentablemente, dicen que estaba enfermo, ¿no? Comentan, se apuntan, los técnicos apuntan a que estaba enfermo, pero bueno, no sabemos hasta qué punto, o yo al menos lo ignoro, podía estar enfermo o podía ser recuperable, haberle dado un tratamiento concreto a ese árbol y haberlo recuperado para que no hubiera no perdiéramos una insignia de los Baños Árabes como ese sauce llorón. De todas maneras, la política medioambiental en relación a la masa forestal en Ceuta ya hace años que se está tomando medidas, ¿no? Se están sustituyendo los eucaliptos, eso es lento, es un trabajo bastante importante, no es poco, ¿no? Y se está sustituyendo por especies autóctonas como es el algarrobo, la encina y el madroño y toda esa serie de árboles que además producen frutos. Lo de la política esta del eucalipto fue bastante nefasta y con consecuencias que tenemos ahí, como otras especies que hay en los montes de Ceuta, que son invasoras y que están combatiendo, pero que es un trabajo bastante arduo, ¿no? Y el tema este de la sustitución de estas especies nos va a llevar tiempo. Bueno, pues hasta aquí la tertulia de hoy. Les damos las gracias a Jesús Palenzuela, le damos las gracias a Antonio Gil y a Joaquín Guzmán. Muchísimas gracias a los tres, un placer como siempre, y seguimos conectados para la próxima semana seguir tratando temas de actualidad. Muy bien. Muchas gracias. Y nosotros nos vamos también, nos despedimos con pues imágenes de la inauguración del alumbrado ornamental por la festividad del Ramadán, que se llevaba a cabo en la tarde de ayer, en la tarde de este lunes, en la Plaza Víctimas del Terrorismo. Esta noche conoceremos si finalmente el mes del ayuno arranca mañana miércoles o el jueves, que es la fecha que previsiblemente parece más factible, y con estas imágenes
dándoles las gracias por acompañarnos, recordándoles que a continuación sigan conectados con Madrid Palomo y su equipo de hasta ahora. Y que mañana nos vemos a las 10, nos despedimos. Muchísimas gracias y Ramadán Mubarak, feliz Ramadán a todos. Hasta mañana. Cantemos juntos sin final, sol te brilla con tu paz. Bienvenido.